Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Que me salió formal el saludo, ¿ah? ¿Te parece un saludo Te estás convirtiendo en de, locutor de verdad, claro, ¿ah? de Conductor de verdad. conductor de matinal? Parece bueno, en verdad este es un matinal veraniego, un matinal informal que se hace acá desde de la Plaza del Agua en el Pinar, en un espacio que se llama Espacio Verde, un producto de Eco San Joaquín que ocupamos para poder conversar con personas de diferentes temas. Y aquí estamos dando la bienvenida a la Maca, que volvió de su Gracias, viaje por aquí todo el estoy de mundo. vuelta. Ay, no sea exagerado. ¿Cómo Sí, te, Maquita? bien, gracias, súper bien. Renovada ya, con las pilas puestas para este nuevo año, para ponerle todo lo bueno a Eco San Joaquín y que salga todos nuestros proyectos lo mejor posible. Bueno, y hablando de pilas, invitamos a una persona Claro. con la que queremos hablar de eso y de otras cosas más, porque tiene harta historia que contar, harto recorrido por todo esta problemática ambiental y este crecimiento ambiental. Lucio Cuenca de Olca. ¿Cómo estás, Lucio? Hola Rodrigo, hola Maca, encantado de estar acá y de compartir con ustedes, bueno, las informaciones y experiencias que uno tiene en el recorrido que ha hecho en este caso en las luchas socioambientales del país y las problemáticas de distintos territorios, ¿no? que vive la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, para poder prevenir algunos impactos que pueda traer intervenciones externas a los territorios, bueno, pero también impulsar iniciativas que permita hacer nuestra vida con mayor armonía con la naturaleza y con el medio ambiente, ¿no? Y eso son temas que han estado en nuestra preocupación desde mucho tiempo. No sé si les cuento un poco De la qué es lo que historia. es el Sí, por Olca, quién favor. soy yo. Se nos anticipó la pregunta. Esa parte Exactamente. es la pauta, por Lucio. Tienes Ah, que Ya, dejarnos pucha, hacer. vamos. ¿Qué es estoy Olca? Sí. estoy Dale nomás. desarmando la No, pauta no. de la entrevista. Eh, bueno, mi nombre es Lucio Cuenca, yo soy director de una organización que se llama Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y durante poco más de 20 años hemos estado trabajando sobre todo en acompañar a organizaciones territoriales, organizaciones comunitarias, para enfrentar situaciones de amenaza o de impacto ambiental que puedan estar viviendo y de manera participativa buscar las soluciones, ¿no? Buscar los caminos que permitan eh, que se respeten los derechos de la comunidad, que se respeten los derechos del territorio frente a las amenazas que puedan estar ocurriendo. Y en eso hemos hecho, bueno, un camino de más de 20 años y también como Olca nosotros impulsamos que la gente se organice, ¿no? Que la gente se coordine con otros territorios. Nos parece que podemos alcanzar soluciones puntuales sobre ciertos problemas, pero si no logramos hacer ciertos cambios más grandes, esos problemas van a volver a reaparecer en el territorio. Entonces necesitamos que las experiencias de esos procesos se traduzcan en políticas ambientales, en este caso, que puedan ser aplicadas para el conjunto de las distintas regiones. Y en ese sentido, bueno, participamos también nosotros como organización de redes, de articulaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros participamos muy activamente del movimiento por el agua y los territorios, porque hace unos 10 años atrás, después de varias experiencias, nos dimos cuenta que la problemática del agua era el eje que cruzaba todos los Todo. distintos problemas ambientales del país y todos los conflictos, ¿no? Y por lo tanto el agua y el territorio, como el espacio donde ocurren las distintas manifestaciones que hace la comunidad en su vida, eh, eran los ejes articuladores de un movimiento, ¿no? Y hoy día el movimiento, bueno, tiene organizaciones en distintas regiones a lo largo de todo el país y su énfasis es ese, ¿no? De articulación de territorios, sobre todo y centralmente en la defensa y recuperación del agua. Así que en eso, bueno, hemos hecho distintas experiencias, hemos tenido distintos eh,
énfasis a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también eh, a lo largo de 20 años la realidad de nuestro país ha ido cambiando el nivel de conciencia ambiental que la ciudadanía tiene, ha ido cambiando también los énfasis de la política económica, que son las políticas que finalmente se traducen en intervenciones en los territorios, ¿no? Y de esa manera hemos tenido que ir, bueno, adaptando nuestras estrategias y nuestras prioridades. Así que un poco eso es el OLCA. eh, y más o menos las cosas a las que nos abocamos en este tiempo. Si quieren, bueno, les puedo contar un poco después para que los vecinos y las vecinas también nos conozcan un poco más en qué cosas más concretas hemos estado involucrados, en qué procesos y qué resultados han tenido también algunos procesos en los que hemos estado. Desde, según lo que vamos entendiendo de la conversación, Olca es una organización muy importante porque presta ayuda a, a las personas para poder defender la forma de vida que ellos tienen, ¿cierto? Ujú. Entonces, las personas muchas veces no tienen los conocimientos, no saben con qué profesionales tienen que hablar, no conocen las leyes. Entonces, según lo que yo estuve leyendo, Olca presta todos esos servicios, guía a las comunidades, interpreta las leyes, ese tipo de cosas que las personas comunes en general no sabemos hacer. Es así, ¿verdad? Claro. Lo que pasa que la preocupación ambiental o este acercamiento más directo que las comunidades humanas hemos tenido que rehacer ante el entorno y ante la naturaleza es una problemática relativamente reciente, ¿no? La sociedad que hemos construido hasta ahora, como que con el tiempo se fue distanciando de ese entorno en el que está inserto. Y desde hace unos 40, 50 años en el mundo, a propósito de las manifestaciones que se empiezan a dar, de problemas de contaminación, de cambios que empiezan a afectar los sistemas de vida de las comunidades humanas, se va tomando conciencia, ¿no? Y eso a nivel ciudadano se va transformando en exigencias a los estados, a los gobiernos, a las municipalidades, etcétera, y eso luego se va traduciendo en derechos, ¿no? Eh, que las personas empiezan a exigir. O sea, ya no solo eh, tengo derecho a tener agua, sino que tengo derecho a tener agua de buena calidad para que no afecte mi salud, ¿no? Entonces, eso en el tiempo se va traduciendo en, bueno, en otros ámbitos también y ha ido haciendo que las personas, las comunidades, los colectivos vayan constituyendo eso como exigencia de nuevos derechos, ¿no? Y eso es lo que ha ido haciendo cambiar el mundo, porque finalmente la civilización que hemos construido, el tipo de ciudad que hemos construido, la manera de insertarnos en la naturaleza, ha hecho que ahora tengamos que hacernos cargo de los problemas que generamos, de la crisis que hoy día se está viviendo, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, si bien hay distintos niveles de responsabilidad, o sea, no se le puede adjudicar la misma responsabilidad a una persona individual o a un colectivo de una población que a la responsabilidad que tiene no sé, Estados Unidos, por ejemplo, respecto a la crisis climática, eh, pero sí de alguna manera todos tenemos que hacernos cargo de esa, De lo que nos corresponde. claro, de lo que nos corresponde. Mm. Entonces, en ese sentido, esa nueva conciencia que se crea va generando también presión y va generando conflicto. Las sociedades se mueven y crecen en la medida que se dan estas situaciones de conflictividad y también crecen en la medida que encuentran la manera de ir resolviendo esos conflictos, ¿no? Porque esos conflictos se van a dar, Se porque van a somos dar, personas, estamos entre todos nosotros y hay que encontrar el punto donde quedemos medianamente todos conformes y no se pase a llevar los derechos de las personas. claro, pero de esa manera también la sociedad va creciendo, ¿no? O sea, nos vamos haciendo cargo de los problemas, vamos teniendo más conciencia porque queremos tener un mundo mejor en el cual habitar,
queremos tener una población en mejores condiciones, queremos tener un país donde no exista la desigualdad, no exista la injusticia, la violencia, etcétera. Y para eso, claro, la sociedad se mueve, hay distintos intereses, se generan tensiones, esas tensiones nosotros les denominamos conflictos, ¿no? Y de alguna manera, tanto el Estado como la sociedad en general tienen mecanismos para tratar eso, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía tiene sus herramientas, ¿no? Tiene, no sé, se construyen leyes para garantizar ciertos derechos, pero a veces las leyes quedan cortas y la ciudadanía empieza a exigir más. Entonces, tiene que haber una nueva respuesta y tiene que haber una nueva ley, o el Estado tiene que hacerse cargo a través de la institucionalidad. Entonces, bueno, es una dinámica permanente en que la sociedad va creciendo, se va evolucionando y teóricamente eso va en función de tener mejores condiciones de vida, ¿no? Y de A eso apunta, ya. replantearnos la relación que hemos construido hasta ahora con el entorno y con la naturaleza. Lucio, cuando ustedes parten como Olca, ya tienen 20 años, imagino que parten con un grupo de personas, un equipo de personas motivadas por más o menos por lo mismo, los mismos nortes, digamos. Pero después, en la medida que se van estructurando y empiezan a ver que hay exigencias o necesidades que tienen que cubrir, ¿cómo lo logran? ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo se financia una organización como esa? ¿Es, eh, ¿Ustedes ponen cada uno de sus recursos o se presentan proyectos a los ministerios? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros tenemos dos grandes líneas de apoyo, ¿no? Para, para poder existir. Uno es lo que se llama la cooperación internacional, son recursos que países o países, entre comillas, más desarrollados destinan para que los países en vías de desarrollo, los países más pobres, puedan acceder a políticas de cooperación y de mejorar de alguna manera condiciones de vida. Entonces, eso los países europeos, sobre todo Canadá, lo hacen a través de los estados, pero hay países que también lo hacen a través de la sociedad civil. Entonces, al interior de sus países, ellos canalizan recursos hacia organizaciones similares a la nuestra y nosotros establecemos una relación de colaboración con esa organización, con la cual uno tiene cierta afinidad en cuestiones temáticas, en enfoques de trabajo. En este caso, para nosotros la prioridad es lo comunitario, en las soluciones colectivas, en lo territorial. Y de esa manera se va estableciendo esa relación de colaboración, porque no es una cuestión unilateral como que alguien venga, porque hoy día en un mundo globalizado, en una economía global, necesitamos también que la ciudadanía europea, por ejemplo, tome conciencia de lo que significan las políticas que ellos impulsan, pero que se proveen o se implementan con materias primas que salen de nuestros países, Claro. ¿no? Entonces eso genera impactos acá, eso genera desigualdad en nuestro país, eso Su calidad de genera... vida tiene una repercusión en la de los otros. Claro, entonces a nosotros también nos interesa que esas organizaciones en Inglaterra o en otros países, en Alemania, eh, también empujen políticas que dentro de sus países puedan mejorar las condiciones de relación más justas entre los países, digamos. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Y que para nosotros tiene mucha importancia porque nosotros tenemos una decisión como política de la organización de mantener nuestra autonomía, ¿no? Y acceder a esos fondos que no nos condicionan en nuestro accionar nos parece muy importante, ¿no? Normalmente y lamentablemente en realidad al interior de nuestro país o tú tienes que acceder a fondos de fundaciones ligadas a las empresas, ¿no? Que ya nos condicionan y nos generan una disyuntiva ética, ¿no? De cómo hacer el trabajo y con qué recursos hacerlo. Y por otro lado también de los estados donde muchos de estos fondos están también condicionados políticamente, ¿no? Y nosotros en ese sentido resguardamos y somos bien celosos y celosas de nuestra autonomía.
Y por otro lado tenemos una campaña de socios. Nosotros tenemos un grupo de personas que son, digamos, el entorno y los amigos y las amigas del OLCA que hacen un aporte mensual, ¿no? Una pequeña cuota y que nos permite también tener un colchón, digamos, de recursos para poder existir, Claro. ¿no? Pagar el arriendo, el internet. Nosotros tenemos una oficina en Santiago Centro que nos permite funcionar, recibir a otras organizaciones, tener reuniones, etcétera. Eh, y eso lo podemos hacer con esta red de socios y socias que nos hacen los aportes mensuales. Así que si alguien que está escuchando quiere aportarle al OLCA, se comunica con nosotros a través de la página web y se hacen socios, un sistema muy sencillo eh, para que podamos existir y seguir haciendo nuestro trabajo a lo largo del tiempo. Olca entonces es una organización que nace acá en Chile o nace en otro. Sí, nace en coordinación con organizaciones de otros países de Latinoamérica, si bien no es una organización propiamente latinoamericana, pero sí trabaja en convenio con organizaciones y participando en distintas redes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un componente muy fuerte para definir nuestra política de trabajo desde una perspectiva también latinoamericana. Nosotros recogemos muchas experiencias para trasladarlas a la realidad chilena. Por ejemplo, te cuento, hace poquitas semanas, en una red que trabajamos sobre energía, porque las problemáticas de la energía hoy día están generando mucha conflictividad, ¿no? Tanto a nivel de la crisis climática, por la responsabilidad que tiene la energía en provocar la crisis, pero también hoy día en las soluciones, entre comillas, alternativas que se está dando, ¿no? A esa crisis y donde se están generando muchos problemas en los territorios, ¿no? Hicimos un intercambio eh, con comunidades de acá del centro sur del país, de la región del Biobío, con comunidades de una zona de Brasil, donde hay muchos proyectos de energía eólica. En el caso de Chile, es una parte de la región del Biobío que involucra a las comunas de Los Ángeles, Negrete, Mulchen, de la región de la Araucanía, también de Renaico, donde se ha invadido esa zona de proyectos eólicos. Entonces, algo que se plantea como una solución limpia, renovable, está generando muchos problemas por la manera en que se está haciendo, ¿ya? Por la escala en la que se está haciendo. Y es lo mismo que está ocurriendo en Brasil. Y además, esa energía va a ser usada para producir hidrógeno verde, que es un vector energético, le denominan, que en el fondo tiene la particularidad que se puede usar en distintos formatos y que se puede trasladar, ¿no? Entonces se puede llevar desde Chile a Alemania para que provea energía a los europeos. Entonces allí se está dando una tremenda contradicción porque se plantea que estas políticas están en función de resolvernos la crisis climática, de aportar a que se bajen las emisiones de dióxido de carbono, de que se use menos petróleo, pero en definitiva eso está generando más problemas en nuestros territorios, por el tema del agua, porque se está usando territorios agrícolas, ¿no? Porque también están afectando los sistemas hídricos por el tipo de construcciones que se hacen y por la masividad en la que se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, eso nos obliga a generar este tipo de relación con los otros países de Latinoamérica. Y lo hacemos también en el campo de la minería, lo hacemos también en el campo del monocultivo forestal, que está muy en boga hoy día a propósito de los incendios y la masividad de los incendios en el centro sur de nuestro país también. Entonces, trabajamos en una perspectiva y relación latinoamericana muy importante. Por ejemplo, también recogemos de los debates, de las propuestas que se vienen haciendo, cómo se recogen en las propuestas de cambio las experiencias de los pueblos originarios de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que ya hace más de 10 años en su constitución
reconoció derechos a la naturaleza. Bueno, eso nosotros hace más de 5 o 6 años que lo venimos discutiendo y lo venimos de alguna manera procesando desde una mirada chilena, entre comillas, ¿no? O plurinacional chilena, eh, para también ver cómo eso se incorpora en nuevas visiones de solución a nuestras problemáticas. Oye, Lucio, perdona, ¿y cómo va con eso? ¿Cómo va eso según tu observación? Porque esto se discutió en la convención. Claro, Se habló de los derechos de la naturaleza, pero surgieron varias voces contrarias a esa idea que hasta ridiculizaban la idea del derecho a sí. la naturaleza. ¿Cómo se le da, cómo puede ser sujeto de derecho un árbol? Cosas como esa se hablaron. Y te hago otra pregunta que está relacionada. ¿Tuviste la película del DiCaprio donde, ¿cómo se llama esa película donde el asteroide que viene, no mires arriba, No me, no don't mires look up. arriba? ¿La viste? Sí, Ya. Bueno, ahí en esa película que como que parodia un poco el tema, de todas maneras te muestra un trasfondo porque está, están los grandes medios de comunicación que están todos financiados por las grandes fortunas que están haciendo explotación de los recursos para poder enriquecerse. Bueno, con todo eso que ya se ha conversado un poco, que algunas personas niegan, que otras personas defienden y que otras personas observan sin saber si es cierto o no es cierto, nos deja en la disyuntiva constante a los que somos comunes y corrientes, que no estamos tan empapados en el tema, nos deja con la disyuntiva saber a quién creerle. ujú, A quién le creo? ¿Le creo a las noticias cuando dicen que no, que el calentamiento global existe, pero que es parte de un ciclo normal del planeta y que ahora se ha acelerado solo un poquito? ¿O le creo a los científicos que dicen, loco, déjense de ocuparse de concentrarse en el desarrollo económico porque eso nos está trasladando a una catástrofe? ¿O le creo a la persona que me diga, ¿sabe qué? No se preocupe de estas cosas, usted Viva su vida. viva su vida, preocúpese por sí mismo, juegue el loto, y ojalá se pueda ganar algo y viaje al Caribe, tenga 10 mujeres al mismo tiempo? ¿Qué hacemos? ¿En en qué nos concentramos? O a sea, ver, yo pensando en la sí, gente que está... sí, yo creo que hay tenemos la percepción que tengamos, tanto individual como colectivamente, es muy importante y debiéramos confiar un poco más en esas percepciones que solo en los datos o la información a la que accedemos a través de los medios de comunicación. Obviamente, y este verano y los últimos veranos de nuestro país, y ya no solo el verano, podemos constatar que están ocurriendo cambios en el clima que generan problemáticas que afectan hasta la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, las olas de calor de los últimos meses no solo afecta el problema de los incendios, que además a eso hay que agregar la sequía que viene también asociada a la crisis climática, pero también a la manera en que nosotros usamos el territorio y sobreexplotamos las fuentes de agua, con la minería, con la agroindustria, por ejemplo, sino que también eso se traduce en problemáticas de salud, en la economía familiar. O sea, ya antes era suficiente que abriéramos las ventanas y pudiéramos ventilar un poco las casas y podíamos soportar los niveles de calor que vivíamos. Ahora se Hoy necesita día aire acondicionado. se necesita aire acondicionado, a lo menos se necesita un ventilador. Bueno, todo eso va agregando, por un lado, carga de energía que necesitamos adicional, pero también en la economía familiar de tener que incorporar cuestiones que antes no necesitábamos. Pero también eso afecta a la salud. O sea, a los tramos de personas más vulnerables de nuestras poblaciones, como son los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, generan cambios que provocan nuevas problemáticas de salud. Se propagan eh, enfermedades que antes no se propagaban como hoy día. O sea, sin duda, la pandemia que vivimos recientemente y que todavía está presente en nuestras sociedades
tiene que ver con esta crisis, ¿no? Tiene que ver con la relación de cómo hemos ido destruyendo la naturaleza y que la reacción de la naturaleza hace que se transfieran, ¿no? Microorganismos a la cadena de vida de las comunidades humanas que desatan este tipo de cuestiones. Entonces, sin duda tenemos que reflexionar a partir de la percepción que tengamos de esas cosas, ¿no? Porque también, por otro lado, hay que tener claro de que aquí sostener esta sociedad que nos lleva al colapso, hay muchos intereses económicos en particular, intereses políticos también por hegemonizar el mundo, por hegemonizar ciertas regiones del mundo al interior de nuestros países, o sea, de quienes finalmente toman las decisiones, ¿no? Porque en la cuestión ambiental, en la cuestión climática, también se reproduce la injusticia. La injusticia no es solo problema de desigualdad económica o socioeconómica, que yo tengo más ingresos, que tú tienes menos ingresos, que hay gente, mucha gente que gana solo el mínimo, que no tiene vivienda, que tiene que vivir de allegado, etcétera. La situación medioambiental profundiza, por un lado, esas cuestiones, pero genera otras desigualdades. Y dentro de eso hay las personas de más altos recursos dentro de nuestras sociedades, claro, temporalmente van a poder acceder a condiciones para mitigar o neutralizar de alguna manera estos impactos que estamos viviendo, con las olas de calor, con la falta de agua. O sea, tú tienes dinero y vas a poder comprar y acceder al agua, así como hoy día ocurre en esta gran ciudad, donde tú tienes, por ejemplo, una tremenda desigualdad en la cantidad de áreas verdes, ¿no? Hoy día la temperatura al interior de las ciudades, tiene mucho que ver con las áreas verdes, con mantener los parques, digamos, ¿no? Hay científicos que han estudiado estos fenómenos, ¿no? Y le llaman, ¿cómo le llaman? Sectores, digamos, donde al interior de la ciudad, por ciertas condiciones de la infraestructura, se percibe mayor calor que en otro sector de la ciudad. Y estamos hablando en espacios territoriales de relativamente cerca, digamos, ¿no? Y tú allí notas la incidencia que tiene el tipo de infraestructura que predomina en un sector de la ciudad o en una comuna, ¿no? Y en ese sentido hay una tremenda desigualdad. Si uno ve las cifras de cantidad de parques o de áreas verdes en las comunas, nos podemos dar cuenta de la tremenda desigualdad que se da, digamos, o cómo se construye la ciudad. O sea, aquí mismo estamos al lado de la avenida Las Industrias. Este es un corredor que se hizo como parte del plan del Transantiago, ¿no? Pero que a la hora de construirlo, se echó abajo un montón de casas, digamos. Aquí uno puede observar, ¿no? A las casas se les cortó por la mitad prácticamente, o los sitios, ¿no? Y se dejó estas murallas que uno puede ver acá, y uno se pregunta, bueno, pero detrás de eso hay comunidades humanas, hay familias. Estas poblaciones de estos sectores se han construido con el esfuerzo de mucha gente durante décadas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar la manera en que hacemos nuestro análisis, no solo dejarnos llevar por lo que dice los medios de comunicación, sino que también proveernos de nuestras propias ideas, por un lado, a partir de lo que estamos mirando y percibiendo, pero también buscar otras fuentes de información. O sea, lo que ustedes hacen en este programa, por ejemplo, no porque me hayan invitado a mí particularmente, obvio, sino que la reflexión que podemos hacer acá contribuye a que tengamos una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, podemos decir mañana, bueno, en realidad lo que necesitamos acá es desarrollar, no sé, un nuevo programa en la comuna que tenga que ver con las áreas verdes, un nuevo programa que se haga cargo de manera integral del tema de los residuos. Tenemos que hacernos cargo también del, no sé, del tema de la energía. Como que estos temas no son temas de las comunas. Y sí son temas de las comunas. Eso es lo que a mí me preocupa, porque
usamos las energías de manera indiscriminada, estamos acostumbrados a tenerlas en nuestras vidas y así como vamos, en algún momento todo esto va a colapsar. Tal vez no va a ser ahora, pero va a pasar en algún momento. Entonces, la poca conciencia de que eso en algún momento va a pasar, o no sé si poca conciencia, tal vez no me va a pasar a mí, porque no va a ser ahora. Entonces, no me importa. Eso, eso es lo que nosotros hemos tratado de ir haciendo también. Como de hacer conciencia de que al final todo lo que nosotros vamos haciendo va construyendo hacia un determinado lado. Ujú. Entonces, provoca lo que tenemos y cada uno además, es cierto, hay empresas y territorios o países que deberían hacerse cargo de lo que hacen, pero también cada uno tiene responsabilidades. Sí, de hecho, cuando hablaban, cuando les preguntaba, no te pregunté a ti, pero ¿viste la película? Ya. Sí, la vi. Lo que pasaba ahí era que había un peligro inminente que se estaba acercando y habían personas que estaban advirtiendo que ese problema era inminente. Mientras tanto, Es una ese, parodia de lo que pasa hoy en día. claro, mientras tanto ese programa de noticias que era más parecido a una Farandulero. farándula, claro, se encarga de desviar la atención de lo que está pasando del problema inminente. Entonces, de hecho, cuando nosotros en una sociedad como la nuestra o en esta micro sociedad como esta comuna, en donde estamos concentrados en trabajar, trabajar, trabajar y generar los ingresos suficientes para pagarnos las cuotas del auto, para pagar las cuotas del teléfono, porque acá se gusta demasiado de tener teléfonos de 1 millón de pesos, ropa que sea muy cara, algún vehículo que sea lujoso y no importa si la casa está a pedazos, pero la cosa es tener algo que mostrar. Ese deseo de querer mostrar algo nos hace trabajar para producir. Y puede estar pasando alrededor nuestro algo súper importante como, no sé, po, que haya una crisis energética como, no sé, pa, la guerra de Ucrania con Rusia. Bueno, esos ruidos que se escuchan, si es que se escucha, es porque estamos en vivo en la calle, por si acaso. El chelo está Aquí el ladrando. chelo está ladrando, y va pasando un señor con un carretón, y van pasando los vehículos alrededor. Bueno, eso pasa porque hacemos este programa en vivo y en directo, no evitamos nada aquí, todo es espontáneo. Y y podría estar en la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Te fijas que hubo un problema serio de energía? Porque no se podía exportar el El petróleo gas. que produce, el gas que produce uno de esos países. Entonces, eso sube los precios y la gente después se queja, nos quejamos porque las cosas están caras. Y no nos estamos dando cuenta de que hay un problema energético importante y que ¿qué pasa si, ayer hablábamos con mi hijo, ¿qué pasa si el sol tiene una explosión en una de sus zonas que es normal que pase, cada cierto tiempo pasa y provocan un pulso electromagnético y que fuera tan fuerte que anulara todos los sistemas de comunicación en el planeta? ¿Qué hacemos? Queda la pura escoba. Y es porque estamos súper dependientes de lo que nos dé facilidad para vivir. Entonces, Mm. si deseamos, por un lado, tener facilidades para vivir, deseamos tener mejores condiciones, queremos vivir mejor, queremos tener acceso a cosas, queremos comprar, porque la gente quiere comprar, Mm. si eso no lo podemos negar, pero al mismo tiempo tenemos invisibilizado el problema que causa porque mientras no me afecta a mí, esa es como la mentalidad. Mm. Entonces eso es re difícil de analizar y es re difícil de exponer para lograr que se genere una conciencia. En tu experiencia, ¿Cómo lo van ¿cómo llevando lo van ustedes? llevando ustedes? ¿Cómo han hecho esto? ¿O crees tú que han...? Porque, o sea, sí, delante cuando nos dijiste que después de 20 años, si han habido cambios y han habido aumento en el nivel de conciencia, significa que el trabajo que han hecho ha estado bien, ha tenido logros. O sea, yo creo que en el mundo ha crecido la conciencia ambiental y se debe justamente a la evidencia de la crisis Que ya no que se se puede está ocultar, viviendo. porque creo Claro, que lleva como 50 años ya las personas que saben de esto anunciándolo, claro. pero solo los últimos 20, no, las personas comunes y corrientes hemos tomado conciencia de esto. Claro, ha sido un tema gradual que se desarrolla en distintos momentos a lo largo de los últimos 50 años, que en Chile tiene un retraso, digamos, por las condiciones históricas de los años 70 y 80 que vivió nuestro país en dictadura.
donde Chile prácticamente se desconecta del mundo, ¿no? Y para algunas cosas, para otras se conecta Súper conectado. demasiado rápido y demasiado intensamente, como es a partir de la economía, digamos, Claro. y de la De exportación ser sobre todo proveedores. Y la, y de, la de- tele que nos invita a comprar como locos. claro. Entonces, o sea, eso ha sido gradual, pero también ha sido impulsada por las crisis que estamos viviendo. O sea, hay evidencias. O sea, como dice Macarena, hay evidencias que se vienen anunciando desde hace más de 50 años sobre la crisis climática. Y sin embargo, las empresas que tienen grandes intereses económicos sobre esto fueron buscando estrategias para que se retrasaran las medidas que había que tomar, ¿no? Y las empresas petroleras del mundo en general, que son muy poderosas, empezaron a generar informes científicos que relativizaban, por ejemplo, los resultados que se estaban teniendo, las alarmas que se estaba teniendo, ¿no? Pero también, si bien luego la ciencia logra imponer su visión, o la mayoría de la ciencia, de la crisis y la magnitud de la crisis que estamos viviendo, también de alguna manera se esconde cuáles son las causas de esa crisis, ¿no? Entonces, y allí quería retomar algo que conversamos hace un ratito que tenía que ver con esto de los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, hay un sector de nuestra sociedad que viene teniendo esta nueva conciencia de que los problemas de la sociedad tienen que hacerse cargo de la crisis ambiental y de la crisis ecológica que estamos viviendo. Y eso parte también de un análisis donde uno mira la historia y dice, bueno, acá, claro, se toma conciencia de comienzo de los años 70 de la crisis ecológica que estamos viviendo, pero se empiezan a desarrollar y a implementar, a proponer distintos mecanismos y políticas a niveles internacionales, a nivel de los países, pero llegamos a la vuelta de 50, 60 años y el problema está más grave. O sea, llegamos a la conclusión que todas las políticas y todos los mecanismos y todas las COP y todas las reuniones No fueron internacionales suficientes. han sido insuficientes o han sido equivocadas, ¿no? Entonces, de ahí ya desde hace algún tiempo, en Latinoamérica en particular, por sus particularidades culturales, geográficas, climáticas, eh, de la composición de los pueblos originarios, se empieza a hacer una relectura de la sociedad en la que se ha construido hasta ahora, ¿no? Entonces, viendo que toda esta política ha sido insuficiente, se empieza a replantear, ¿no? O sea, acá no es un problema de una política o de un modelo económico, es un problema más sistémico. Y es un problema que tenemos que reconocer que la civilización que hemos construido hasta ahora, basada sobre todo en el uso del petróleo, es una sociedad que nos lleva al colapso. Es una civilización que está en serios problemas en este momento. Entonces, desde allí se recogen las experiencias de la vida de los pueblos originarios, del cómo desde allí se ha construido y se establece la relación con la naturaleza y cómo desde allí se pueden tomar elementos que permitan proyectar un paradigma de vida distinto al que tenemos hasta ahora. Y eso es lo que de alguna manera se ha traducido en Latinoamérica y que muchas organizaciones se hicieron cargo porque al final son decisiones que en la convención, por ejemplo, se tomaron por mayoría, por más de 2/3 de la composición de la convención, ¿no? No, o sea, no es el problema o la ocurrencia de una persona, ¿no? Sino que hay instalada en la conciencia y en la necesidad de cambiar nuestra sociedad en un amplio sector que hoy día eh, proyecta una visión de sociedad eh, que se haga cargo de esta urgencia, pero que plantea un cambio más profundo, Que ¿no? eso al final significa una especie de sacrificar nuestro estilo de vida fácil por algo más consciente. Y que desde varios puntos de vista, y lo he escuchado así, ha sido el argumento para que esto no se lleve a cabo. Porque vas a dejar de tener
vas a dejar de adquirir, de tener las capacidades para comprar, todo te va a ser más difícil. Pero fíjate que Me refiero que ese es el sí, argumento, no digo que vaya a como ser decía así. también Rodrigo, ¿no? Que cuando se discutían estos temas en la convención constituyente, de alguna manera siempre surgían voces que intentan caricaturizar estas propuestas, ¿no? Que son muy quizás que todavía están en ciernes en el debate, en el nivel de conciencia de nuestra sociedad más ampliamente reconocida, digamos. Em, pero no por eso significa anular esas visiones, no por eso significa entrar a debatir, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y también una parte de la estigmatización es como llevar a estas cosas a a ridiculizarlas, ¿no? O sea, a decir, no, es que esta gente quiere que nosotros volvamos a vivir en las cavernas, o que no es ese el punto, ¿no? Sobre todo asumiendo los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país y en el mundo, ¿no? O sea, acá los grandes problemas del mundo se debe a los altos niveles de consumo que tienen los países industrializados. ¿No? No es nosotros a las emisiones de gases de efecto invernadero como país contribuimos en un 0,2%, ¿no? Pero eso no significa que no nos tengamos que hacer cargo del problema porque los países industrializados quieren resolver su problema a costa nuestra. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Que las medidas que se está pensando en el norte para mantener esos estándares de vida, entonces no es que nosotros tengamos que dejar de consumir, tenemos que tener una sociedad más igualitaria, tenemos que tener una sociedad que garantice la vida digna, el acceso a la salud, a la educación, también al consumo, ¿no? Pero de manera mucho más democrática y que apunte en lo esencial a resolver los problemas de calidad de vida, ¿no? Hay un grupo que se llama Hyperspine, Hyperspine, en donde son españoles y donde ellos están haciendo siempre levantamientos de este tipo de problemáticas, como tratando de hacerle tomar conciencia a la gente que vive en España que sus niveles de consumo no pueden depredar los países sudamericanos Ujú. o los países africanos. Ellos saben que existe al menos en este grupo, saben que existe este conflicto y se quejan constantemente de que no tienen apoyo, porque la gente no quiere, pues. Si ellos están acostumbrados a su estilo de vida, eso nos produce, o sea, una serie de problemas. A nosotros, acá en Sudamérica, la explotación de los recursos naturales para poder satisfacer los deseos de la gente que vive allá, igual nos genera otro conflicto también, porque ¿qué pasaría si fuera al revés? Si nosotros fuéramos los que estuviéramos explotando los recursos de ellos, ¿tendríamos la capacidad de tener esa conciencia? Bueno, eso. Es que yo creo que es el gran desafío que tiene la sociedad global y los distintos pueblos en cada uno de los continentes y los territorios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras problemáticas, de nuestras injusticias, cómo hemos construido esta sociedad, por ejemplo, desconociendo la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, una gran cantidad de las desigualdades y de las injusticias de nuestro país tiene que ver con esas cosas y tenemos que hacernos cargo de eso. Pero también tenemos que exigir y hacer que los países más responsables de esto en el mundo, en la crisis que estamos viviendo, también se hagan cargo proporcionalmente a la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque muchas veces, o no sé, vemos por ahí en redes sociales o en la televisión llamando a crear conciencia en el tema del agua, ¿no? Y aparece la ministra haciéndose una ducha de 3 minutos y con eso en el fondo interpelando a la población de que es responsable de la crisis hídrica que estamos viviendo y que tiene que ponerse las pilas. Cuando es el mínimo, digamos, Claro, entonces cuando uno ve la cantidad de consumo de agua que se tiene a nivel doméstico en comparación con la cantidad de agua que se tiene, no sé, de la actividad minera o del que se usa en la agricultura industrial para la exportación, o sea, claro que se nos está interpelando y se nos ejerce una especie de chantaje, ¿no? Al ciudadano común y corriente, Es a la, culpa nuestra.
claro, como a la familia común y corriente, ¿no? Eh, que yo no digo que sea importante también, porque en nuestra sociedad también hay desigualdades y también hay alto consumo en ciertos sectores de nuestro país, ¿no? Que también debieran tomar conciencia y bajar sus niveles de consumo. No sé, la cantidad de agua que se usa en áreas verdes que son suntuarias, que no aportan a tener una mejor calidad de vida del conjunto de la población, ¿no? Las canchas de golf y una serie de cosas que en situaciones de crisis debieran estar reguladas, digamos, cómo se manejan, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos olvidarnos de que esta crisis y las manifestaciones que tiene también están cruzados por la injusticia o la desigualdad que vive nuestro país, ¿no? Y eso también hay que proyectarlo a nivel de las relaciones a nivel global. Y acá le vamos a dar el micrófono a... Bájate, pero Eso es lo que no había que hacer. eso es lo que no había Eso que es lo hacer. que no había ¿Viste? que hacer, Rodrigo. Esto nos pasa todo el tiempo, así que Bueno, mil Señores disculpas. y señores, Disculpas si- estamos en vivo y en directo. con el gato botando todo. hemos visto acá Nos hizo volar una el gato. intervención. ¿Es gata o gato? El gato, Gato. El gato. ¿Cómo se llama? el mancha. Mancha. Ha sido una intervención de Mancha en En la en protesta, este está, foro. está haciendo la protesta. Dijo que no entendía nada de lo Y que los estábamos derechos de hablando, los por lo gatos. tanto Solo quiere su comida. No le importa nada. debe que ser no la le- hora del almuerzo para Mancha. Oye, Pero Lucio, bueno, son temas... ¿tú crees que se perdió la oportunidad? Se acaba la convención, empieza este nuevo proceso que ahora se está desarrollando un poco, se están presentando ya algunas candidaturas para ser los consejeros y Pero ya no va a tener ya la está, fuerza que tuvo. No sabemos, sí. no sabemos sabemos. porque, o sea, yo no he visto que haya una conversación periódica entre la gente para saber quién es el consejero por el No. que hay que votar. No, eso no lo he visto. Y también como que ya existe una sensación de que ya rindámonos, total, ya la mitad de la convención con los expertos ya tienen a un señor ahí que, el amigo Paul Schaeffer, ya con eso, como que no, la Catherine Martorell, como que ya tenéis esas Como dos, que ya está funado el sí, como que no proceso. te desesperes, Sí. te genera una sensación de desesperanza. A mí Pero por lo igual, menos, igual en el otro proceso había personas que generaban desesperanza. sí, pero fueron pero electas, po. exacto. No Ese es el es que acá punto. fueron designadas. Entonces, ahora, bueno, también se dice que esta convención nueva podría lograr un poquito más de equilibrio, que la otra se había arrancado con los tarros, comentarios como ese se habían hecho, y bueno, y finalmente fue el rechazo el que se impuso, A eso, por qué se impuso o no, ya es otra discusión. pero eso es lo que yo voy. Por ejemplo, había cuando yo decía que nosotros mismos no queremos ser, o decimos que somos conscientes, pero en el día importante de decir sí, soy consciente, al final igual optamos por nuestra comodidad. Mm. No sé si esa será la razón del rechazo, no lo conozco, O al pero menos una. pero claro, en esa propuesta constitucional teníamos una clara oportunidad de poder hacer algo real para avanzar en temas medioambientales. Claro. Mira, yo creo que lo que gatilla esta salida del proceso constituyente, que hay que tener presente que es un proceso que viene de antes de la convención, de antes del estallido social incluso, ¿no? O sea, la necesidad de tener una nueva constitución viene de comienzo de los años 90, ¿no? Con la transición a la democracia. Y tú estuviste trabajando en eso. De hecho, fuiste candidato a constituyente. Claro, claro. Y porque soy parte de un movimiento que si bien pone énfasis en el fortalecimiento del movimiento social, en la autonomía, en la autorrepresentación de los movimientos, pudimos em, atrevernos, de alguna manera, a ir a ocupar un espacio porque entendíamos que era un hito histórico, una situación excepcional. No era cualquier elección, no era elegir a alguien para tener una representación en el Estado y en la administración del Estado. Era establecer el nuevo contrato de convivencia entre nosotros, entre todos y todas,
¿no? Y entre los distintos pueblos, las distintas comunas, las distintas regiones, cuestión que obviamente había hecho crisis y que su manifestación más álgida fue el estallido social. Pero también nosotros teníamos claro de nuestras limitaciones, que fueron, creo que los sectores del rechazo lograron reimponer en el tiempo o a la vuelta de la esquina, digamos, y, y constituir las transformaciones más importantes que necesitábamos en que la gente las percibiera como amenazas, ¿no? Sobre todo al nuevo electorado, a las personas que no vienen votando desde hace ya varias elecciones atrás, en apelar a ciertas cuestiones culturales o sociopolíticas que han sido instaladas en nuestra sociedad y que tenemos que reconocerlas. Por ejemplo, la pérdida de conciencia respecto a las cuestiones colectivas, al bien común, a la prioridad de la propiedad privada, ¿no? Como forma de relacionarnos al interior de la sociedad. Se apelaron a esas cosas, al racismo que existe en nuestra sociedad, cuando se atacó la plurinacionalidad. Lamentablemente, bueno, el electorado, digamos, que concurrió a las elecciones de manera obligatoria, rechazó esas posibilidades, ¿no? Y, y bueno, tenemos que hacernos cargo de eso. Esa es la sociedad y esa es la nueva conciencia y los que hemos venido trabajando organizadamente por cambiar esta sociedad, tenemos que hacernos cargo de eso también. O sea, que hay sectores de nuestra sociedad a los cuales no estamos llegando, no estamos vinculados, que tienen otra manera de ver la vida y de vivirla en sus respectivos poblaciones, territorios, eh, regiones, y que, o sea, hay que asumir ese desafío. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que la necesidad de una nueva constitución no está resuelta. Y lamentablemente por las condiciones que se está dando el proceso actual, a mí me parece que no se van a resolver por un problema de legitimidad, ¿no? Porque al final las condiciones que se le puso a este proceso y cómo se configuran los distintos cuerpos que van a tomar la decisión de la nueva constitución, si bien nos van a llamar a un plebiscito al final del proceso, el texto va a ser un texto que ya está negociado, ¿no? En lo esencial. Y eso le va a quitar legitimidad. Y por lo tanto, a mí me parece que el proceso constituyente como expresión de la soberanía de los pueblos que habitan Chile va a quedar inconclusa, va a quedar abierta. Es posible que esto logre apaciguar de alguna manera ciertas demandas, ciertos procesos, pero va a quedar abierto. Y esto es un tema que va a volver a reflotar en un par de años más. Ah, ¿tú crees que puede reflotar? Sí. Yo pienso que sí, porque... Es que si no se resuelve, porque es algo que... Porque, por ejemplo, de los temas que estamos hablando, necesariamente hacernos cargo de estas problemáticas que estamos hablando significa resituar el bien común en una carta fundamental. Sacar del centro la propiedad privada como eje orientador de nuestra sociedad. Sacar del centro en la mercantilización de todo, ¿no? Restablecer, o sea, si no tomamos y manejamos la relación con la naturaleza, nuestra inserción en la naturaleza y el medio ambiente como una problemática de bien común, los conflictos socioambientales van a seguir ocurriendo en nuestro país. Porque Oye, no van a haber políticas que se hagan cargo de eso. y hablando de eso y de políticas que se hagan cargo, ¿qué te parece que se haya aprobado el TPP? Bueno, es una muy mala señal a las puertas de este proceso constituyente, digamos, ¿no? Sí, pues, justo antes de y después de que además asume un gobierno que se supone que ecologista. Un gobierno ecologista, un gobierno feminista, pero un gobierno con actores políticos que hasta antes de las elecciones rechazaron el TPP. Entonces significa también, de alguna manera, darle la espalda a una de las cuestiones que había logrado mayor consenso a nivel de nuestra sociedad durante años, porque la lucha contra el TPP y la toma de conciencia de lo que significa el TPP en el marco de las relaciones económicas de Chile con el mundo, van a profundizar los problemas de desigualdad, van a profundizar los impactos a la naturaleza,
van a profundizar los impactos a comunidades en distintos territorios porque congela la posibilidad de que podamos tomar otro rumbo como sociedad y en la economía. Nos impone la lógica de seguir siendo proveedores de materias primas, ¿no? Monoproductores de ciertas cosas, y eso Vamos va a quedar estancados en eso. claro, y además nos amarra a lograr determinados mejoramientos en condiciones laborales, en nuevas normas ambientales. Entonces, Oye, uno queda más deprimido después de estas conversaciones que, que esperanzado, la verdad. pero yo a lo que tú me decías respecto del tema constituyente, ¿Mm? o sea, yo creo que la construcción, sin duda, de lo institucional, de estos cuerpos legales que de alguna manera rigen nuestras relaciones y nuestra vida, digamos, si finalmente no están resolviendo las problemáticas que existen en la sociedad, los pueblos, las comunidades organizadas buscan la manera de pasar por encima de eso, de construir una alternativa a eso, ¿no? Y yo creo que es lo que ya está ocurriendo. O sea, la respuesta frente a lo del TPP de las organizaciones que estamos en las coordinaciones que vienen luchando hace años contra este tipo de tratados internacionales, ha sido el llamado a, bueno, si ustedes no cumplen sus compromisos, si ustedes siguen adelante con este tipo de política, nosotros lo que vamos a tener que hacer es resistirnos a eso, creativamente, Mm. generando nuevas economías a nivel local, generando nuevas relaciones entre las organizaciones. Lo que no implica una amenaza. ¿Cómo? Lo que no implica es ser una persona que amenace. No, significa una expresión de autonomía y de, de fortalecimiento incluso de la participación y la democracia, ¿no? Sí, eso es clave. Sí, Clave en una el democracia avance. participativa, donde se tomen las decisiones. Porque finalmente lo que está ocurriendo con el proceso constituyente es que nos quitaron nuestro derecho soberano a decidir sobre el marco constitucional que debiéramos tener. Después de lo que ocurrió, y ahí, bueno, podemos tener una larga charla de cuáles son los factores que determinaron lo del rechazo, pero claramente, por ejemplo, les quería comentar, yo he visto varios estudios de opinión, si bien todas estas empresas de encuesta están súper desprestigiadas porque han manipulado la información y todo, pero algunas, las que se consideran un poquito más serias, han ido preguntando, ¿no?, en estas encuestas, ¿por qué la gente votó rechazo? ¿Cuáles son los temas que fueron más prioritarios para votar rechazo? ¿O cuáles son los temas que considera más prioritario que se deben mantener en el nuevo proceso? Y tú te fijas ahí que el tema del agua y el tema del medio ambiente aparecen con los porcentajes más altos de adhesión y de preocupación de la gente. O sea, por un lado, la gente no rechazó, o la gente que rechazó, su prioridad no era el rechazo contra el tema ambiental o contra la desprivatización del agua. Y por otro lado, hoy día la gente manifiesta de que esos temas siguen siendo prioritarios y siguen siendo transversales en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, un proceso constituyente que hoy día está capturado por el Congreso, ¿no?, fundamentalmente por los partidos políticos y el Congreso, sin participación de la sociedad, si no se hace cargo de eso, la deuda va a ser mayor, ¿no? Y va a quedar Y yo no deslegitimizado, como tú estoy dices. siendo pitonizo de que no, que al día siguiente, que la nueva constitución y que no, o sea, son procesos sociopolíticos que uno puede, o sea, si tú ves el nivel de conciencia que la gente tiene, la conciencia que tiene sobre sus derechos, las aspiraciones que tiene de superar la injusticia, la desigualdad, la violencia, ¿no?, y lo contrastas con ese marco constitucional que nos quieren imponer, obviamente vamos a quedar en deuda. Y la sociedad va a buscar los caminos para
volver a poner sobre la mesa los derechos laborales, volver a poner sobre la mesa el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda digna, el derecho a tener un medio ambiente sano en el cual podamos vivir de manera armoniosa, digamos. Entonces, mm, van a poder postergar durante un tiempo, pero los procesos que ya están instalados en la conciencia de nuestra sociedad se siguen desarrollando. La Constitución no va a poner un atajo a eso. O sea, lo podrá regular, lo podrá mediatizar de alguna manera por un tiempo, pero son procesos que han calado tan fuerte en nuestra sociedad, ¿no? ¿Se corrió el cerco? Se corrió el cerco, sin duda. O sea, yo te digo, por ejemplo, los movimientos socioambientales, por la característica de su formación, se puede decir que eh, son muy fragmentados, ¿no? Como una forma de organización, ¿no? El proceso constituyente nos obligó en la convención A unirse. a converger y a poder llegar a acuerdos sobre, sobre ciertas propuestas. Por ejemplo, en el tema del agua, nosotros levantamos junto con otras organizaciones una iniciativa popular, ¿no? De organizaciones que tenemos campos de trabajo distintas, ¿no? Entonces, el movimiento por el agua y los territorios, Modatima, la coordinación de territorios por la defensa de los glaciares, levantamos una única iniciativa popular que incorporaba derechos de la naturaleza, desprivatización del agua y el derecho humano al agua y la protección total de los glaciares, ¿no? Y eso no lo habíamos logrado antes, ¿no? Entonces, para nosotros, el proceso de la convención en sí y todo lo que rodeó ese proceso significa un avance importante. Enriquecedor. Y también significa un avance a nivel de la sociedad, porque hoy día hay más gente que tiene mayor conciencia, por ejemplo, respecto al tema de los glaciares y su relación con el ciclo hídrico y la disponibilidad del agua, o con que la crisis hídrica que estamos viviendo tiene una relación directa con la privatización del agua, ¿no? Y necesitamos desprivatizar, y mucha gente no tiene conciencia, no sabe que el agua está privatizada, ¿no? Entonces el proceso nos ayudó a que se creara esa conciencia y hoy día tenemos mejores condiciones para impulsar las luchas que tengan que ver con la desprivatización del agua. Y bueno, en la medida que podamos, como Eco San Joaquín, en esta ramita que intenta posicionarse como medio de De comunicación, comunicación y de difusión aunque sea chiquitito, medioambiental. pero en eso nos concentramos y nos esforzamos, vamos a seguir apoyando todo No, esto que se haga, po. les agradezco mucho la invitación. Nosotros disponibles para compartir los materiales que vamos elaborando, las experiencias. Estamos igual encima de lo que va a ocurrir, si bien no tenemos decidido una participación activa en el proceso constituyente actual, porque creemos que tiene un problema de legitimidad, pero sin embargo, las propuestas que levantamos desde mucho antes de la convención incluso las vamos a seguir empujando. Nosotros los derechos de la naturaleza, la desprivatización del agua, superar o transitar a una sociedad que no tenga como acento el extractivismo como actividad económica, son desafíos que para nosotros perduran, digamos, ¿no? Y que eh, vimos en la nueva constitución una oportunidad de superar o de abrir un camino distinto. Pero si eso se hace a medias, bueno, buscaremos las formas de seguirlo trabajando y nos parece muy importante el trabajo que ustedes realizan a nivel comunitario, a nivel de difusión, de contribuir con información en estos debates y en eso siempre el OLCA va a estar disponible. Así que cualquier cosa ahí nos llaman y también a los vecinos y vecinas si hay alguna problemática de conflicto socioambiental en la comuna. También nos pueden contactar, podemos entregar alguna información, alguna orientación. El intercambio de experiencias es muy importante en estos procesos porque permite acortar los tiempos y el desgaste que significa afrontar esos procesos. Entonces, si podemos transferir esa experiencia,
y a entregar una orientación que permita que la comunidad actúe con más certeza o dé pasos que puedan resolver sus problemáticas, nosotros vamos a estar súper satisfechos, contentos, contentas, pero sobre todo lo importante es que busquemos caminos para resolver estas problemáticas. Así que en esa línea estamos disponibles y yo invito a los vecinos y vecinas que vean este programa a que nos contacten. Nosotros tenemos una página web que es olca.cl, tenemos también, bueno, redes sociales, por ahí nos pueden encontrar, y si no, directamente conmigo también en las distintas plataformas de comunicación. Así que muchas gracias, Gracias a ti, Gracias a ti. Rodrigo, por venir. Macarena, Interesante, muy al buena barrio, a la conversación. plaza que está muy bonita. Sí. Oye, muchas gracias por venir porque igual este es un tema, disponer de un tiempo, trasladarse desde donde sea que hayas estado, de tu casa, no sé, Sí. incluso interrumpir vacaciones, para venir acá un rato a sentarse con gente que no conoce, que no se arriesgándose a que le pregunten quizás qué cosa. Así que muchas gracias por haber venido. No, encantado, encantado y no, eh, no es primera vez, digamos, nosotros estamos con disponibilidad de adaptarnos a las condiciones que se dan en los territorios, ¿no? Y me parece súper bueno hacer esta experiencia. Te fijas que es un ejercicio que tiene su cuota de espontáneo. Mira, las personas van pasando, Claro, por se escuchan supuesto. los camiones. Amanda Hace un viene par aquí a de, hacer su aparición. hace un par de semanas pasó el camión de la basura, recogiendo la Sí, basura es con todo el parte de la ruido. vida cotidiana Pero claro, eso es lo que queremos mostrar. Queremos mostrar claro. que las cosas pasan así y no necesariamente como se hacen en un estudio. Y que somos parte de la comunidad. Y somos estamos parte de la acá. comunidad. Somos gente común y corriente que Claro, estamos y que se tratando de hace hacer algo. con creatividad, con los recursos que se disponen en la comunidad, en la organización. Eso. Eso es muy valioso y creo que fortalece las iniciativas de las organizaciones territoriales en una comuna que tiene también muchos contrastes, ¿no? Y que por lo tanto requiere que todas las políticas y todas las soluciones que se planteen tengan una dimensión de la cuestión ambiental. No es que aquí no exista problemas ambientales, quizás no se están visibilizando por distintos motivos, digamos, pero acá hay una zona industrial importante que seguramente genera problemáticas que seguramente significa también tensiones, porque son iniciativas industriales que también dan empleo a la comuna. Bueno, pero son nuevos desafíos que se tiene que hacer cargo la comunidad prioritariamente. Así que en ese camino siempre disponibles para colaborar. Muchas gracias. Muchas Lucio. gracias, Lucio. Saludos Gracias. también a ti, Maquita, Gracias. por haber venido incorporándose otra vez. Y bueno, vamos a tener pronto novedades como Eco San Joaquín. Vamos a tener una reunión. Sí, aprovecho de dar el ¿Mm? dato, sí, querida comunidad de San Joaquín. El día viernes 10 de marzo, a las 8 de la noche, vamos a tener nuestra primera reunión anual ordinaria, que tiene para todos los socios de nuestra organización carácter obligatorio, porque tenemos que tomar decisiones importantes y hacernos conscientes de todo lo que vamos a realizar durante el año. Y también invitamos a quienes aún no son socios formales de nuestra organización a que se contacten con nosotros para poder darles las indicaciones para llegar a esa reunión y poder hacerse socios de nuestra agrupación en esa reunión. Sí, además se está trabajando en colaboración con otras organizaciones. Van a haber hartas actividades. Este año viene bien Sí, movido. van a haber hartas cosas en las que queremos aportar y recibir también lo que la comunidad nos quiere comentar, nos quiere contar. Así que eso, pues gracias a Lucas por acompañarnos como siempre cada mañana, cada sábado en la mañana en un esfuerzo porque salga todo esto bien. Y saludo al Mancha Se portó muy bien hoy día. que se portó pésimo, que nos botó una cámara. Ah, sí, es un gatito. El Cholito se portó El perfecto. Cholo se portó bien, pero el Mancha no. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. El próximo sábado va a venir Susan de Parque Met. Y acá hay todo un tema con un parque, así que va a estar bien. Ah, Esa qué va, bueno. esa va a Sí, estar va a estar buena. interesante. Esa va a estar interesante. Porque seguramente la gente va a querer saber qué pasa con ese parque. Exacto. Así que ahí les vamos a preguntar. Claro, Bueno, muy Listo, pues. importante. Nos vemos Adiós. entonces pronto. Adiós, que esté muy bien. Chao, Un gracias. gusto.